Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema de hoy es la petición del ciego. Señor, quiero ver, parte 1. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que ya están con nosotros en este programa de un plan de rescate para la familia. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar con todo este auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también con todos los que a través de las redes sociales nos ven, nos escuchan y también nos ponen ahí su comentario. Les damos la bienvenida. Antes de iniciar el programa, déjenme hacerles mención rápidamente de una línea telefónica disponible durante este programa. Puede ser una llamada, mensaje de texto, un WhatsApp, cualquiera de los medios. Ahí la línea está disponible. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente por si estabas tomando nota. 272-705-4430. Ok. Bien, vamos a iniciar el día de hoy con un tema que está titulado La petición del ciego. Señor, quiero ver. Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Gracias, Sergio, gracias. Fíjate que es un tema muy importante para estos días de tanta confusión. Como nunca se está afinando la necesidad de meternos en oración para enfrentar los tiempos. Por eso el Señor nos va a compartir a partir de hoy una serie de pasajes para que continuemos conociéndolo mejor. Son pasajes de la Biblia. Si voy a tomar todo lo que tiene que ver con el capítulo 18 de Lucas, justamente vale la pena, lo vamos a ir desarrollando, pero van a ver qué hermoso y qué bien estructurado con relación a la oración está este capítulo. Sí que bueno, el tema de hoy se llama La petición del ciego. Señor, quiero ver. ¿Por qué lo estamos mencionando? Por una razón. Porque en estos tiempos de tanta confusión, que levante la mano el que entiende los tiempos. Que levante la mano el que dice, yo estoy bien, no estoy nada confundido, yo voy por buen camino y esto no puede ser.
Porque no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de una persona normal que en un momento dado enciende el televisor y de repente, ¡pum!, llega una noticia. Fíjense que anoche nos llegaba una noticia en donde decía que Israel entraba en guerra. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya hubo disparos, ya hubo muertos, ya hubo esto y lo otro. Entonces tú, espérame, pues ¿cómo? Yo estaba viendo el fútbol y de repente entra la noticia. Bueno, pues sí, pero Israel siempre estaba en guerra, o sea, nunca deja de haber explosiones de un lado para el otro, ¿no? Sí. Y casualmente con la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza están los peores enemigos de Israel. Sí. Justamente en toda esa franja, ahí están los enemigos de Israel, pero no son los enemigos actuales, son los enemigos del Antiguo Testamento, justamente, ¿no? Entonces sí vale la pena decir, como el ciego, Señor, queremos ver, Señor, hay mucho alboroto en este mundo, queremos ver cuál es la realidad. El término, la petición del ciego, Señor, quiero ver, tiene que ver con la oración, porque si nosotros analizamos la petición del ciego, es la oración que el ciego presenta delante del Señor. Y es una petición clara y específica, quiero ver. Y el que le dice al Señor, quiero ver, es que no ve. Y los que dicen que ven, no ven. Están viendo los acontecimientos en un nivel material, en un nivel religioso. Están viendo los acontecimientos desde la perspectiva del hombre sin Dios. No alcanzan a visualizar la realidad de los acontecimientos que a nivel de mundo estamos padeciendo. Pero nosotros, los hijos de Dios, a veces no tenemos el desarrollo completo o el desarrollo adecuado, mejor dicho, para poder entender los tiempos. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que doblar la rodilla. Tenemos que meternos a solas con el Señor y decirle, Señor, no entiendo qué está pasando. Quiero ver. Y es la misma petición de este ciego. Así que con base en esto voy a pedirle a Paul o a Carlos, no sé quién nos va a presentar justamente los slides que se han preparado para el tema de hoy. Cuando yo vi el tema, pues la verdad es que lo primero que te viene a la mente es la palabra petición, ¿no? Que es algo que yo me imagino, digo, he conocido pocas personas que son ciegas, la verdad es que no he conocido muchas, pero una vez en la preparatoria conocí a un chavo que perdió la vista. No fue que naciera ciego, sino que perdió la vista. Él veía, de toda su vida había visto. Y yo le preguntaba que pues, cómo había perdido la vista, y me dijo que fue un accidente, que fue un choque y que pues, perdió la vista por completo. Y yo me acuerdo que, pues digo, en esa etapa de juventud yo le decía que qué se sentía ser ciego, ¿no? Que sentía él al no ver. Y me dice que el impacto que él tuvo para su vida prácticamente le costó mucho tiempo de estar pues en una especie como de problemas en su persona, porque pues él sentía desesperación. Él tenía mucha desesperación en el sentido de que pues antes él podía saber dónde estaban las cosas y hoy no. Antes él decía, ¿cómo llego a mi casa? Y hoy no. Y todo ese tipo de cosas, él me decía, yo si pudiera pedir algo a un Dios que no sé si exista, porque él renegaba mucho de Dios por lo que le pasó, sería volver a ver, volver a tener esa vista.
Y entonces eso este tema me recordó a ese momento donde, pues de alguna forma, para él lo único que quería era volver a ver, volver a tener esa sensación de que lo que tiene enfrente es lo que él está viendo y no simplemente pues pensarlo, ¿no? Hacerse la idea de que pues si está tocando un vaso es porque es un vaso y simplemente por la idea general de la vista. Y la verdad es que cuando yo recordaba este tema, digo, el pasaje es bíblico también, cuando el ciego le pide al Señor, pues es una petición. Prácticamente él se lo está rogando, quiero ver. Entonces, pues para mí el tema era muy referenciado a esto, la petición, el quiero ver. Y una petición que tú le alzas al Señor, porque digo, yo nunca he experimentado el quedarme ciego, yo creo que todos hemos experimentado el no ver lo que tengo enfrente, el no saber qué va a pasar, el no saber qué va a pasar con una situación en específico. Digo, puede ser alguna enfermedad, puede ser algo en el aspecto del trabajo. Mucha gente no sabe lo que va a pasar el día de mañana porque pues acaba de perder su trabajo y ya no sé, o algo que les está pasando actualmente. Todo ese tipo de cosas nos llevan a lo mismo. Quiero ver, Señor, quiero ver porque me siento intranquilo, no siento paz. Y a esto iba la parte del quiero ver. Yo lo veía así, donde estás parado frente al Señor y le dices, Señor, sabes que no logro vislumbrar esto que estoy viendo, que estoy viviendo. Y yo quiero ver, porque no siento paz, no me siento tranquilo, no me siento listo para esto que estoy enfrentando. Entonces, cuando toda la vida estás acostumbrado a una cierta visión, cuando llega algo y te bloquea la visión, es ahí cuando te das cuenta de lo difícil que debe de ser esto. Digo, actualmente hay mucha gente en crisis que no sabe qué hacer y no sabe qué va a pasar el día de mañana. Digo, hoy en día yo puedo decir que las cosas que te pasan no son por casualidad. Ayer yo salí a la calle, y me subí a la combi. Digo, me equivoqué de combi, eso sí, fue algo que ni yo esperaba que pasara. Y se subió un señor a la combi. Y yo dije, como se subió un poquito alterado, yo pensé que pues iba a saltar la combi, ¿no? Por cómo venía el señor. Pero veo que le dice algo al chofer de la combi. Y posteriormente empieza a hablar, pero empieza a hablar con una desesperación porque él no sabía cómo dirigirse, cómo empezar a hablar. Entonces resulta que entre las pocas palabras que logró decir es que su esposa tenía un problema interno, se estaba desangrando internamente por causa del estrés y por causa de algo. Entonces le reventó algo en su cabeza, ¿no? Y él se veía desesperado. Entonces resultó que nos bajamos en la misma parada, digamos. Yo me bajé y él se bajó conmigo. Y resultó que nos volvimos a subir a la misma combi otra vez. Entonces, él pedía dinero para una operación que tenía que realizar para su esposa. Pero cuando yo le preguntaba que si él creía o confiaba en el Señor, él me decía que no, que porque si Dios existiera no hubiera permitido que pasara eso. Y de alguna forma yo le decía, es que nosotros no somos nadie para ponernos en el lugar de Dios. Si el Señor está permitiendo que esto pase en tu vida, es por una razón en específico. Y si la razón es porque llegara este momento y te conociera y hablara contigo y pudiéramos entablar esta conversación, digo, no se fue con las manos vacías, le di algo, no le podía dar la cantidad que él necesitaba, era mucho el dinero, necesitaba 19,000 pesos para una hora específica. Y al ver la desesperación de este señor, yo veía lo mismo que el ciego, veía la misma situación, donde él no podía ver más allá de obtener el dinero,
cuando él no tenía otra alternativa más que encontrar el dinero, cuando él no buscaba, no encontraba otra salida más que el dinero, no. Para él su visión estaba nublada y pues de alguna forma solamente estaba dirigida a esta parte en específico. Y entonces yo decía, ¿cuánta gente en el mundo debe de estar pasando la misma situación? Que ante la dificultad no saben por dónde dirigirse ni a quién dirigirse. ¿Y cuántos verdaderamente están diciendo, Señor, humillándose, porque esto requiere de una humillación, humillarse y decirle, Señor, yo quiero ver por qué me está pasando esto? Digo, al final el Señor se fue y me agradeció mucho lo que yo le di. Yo le dije que no me tenía nada que agradecer a mí, pero que no dejara de creer, que yo iba a orar por él, que iba a orar porque su situación tuviera un fin para bien. Entonces, no le pedí contacto. La verdad es que en ese momento pues piensas en todo menos en eso, y de alguna forma yo entendía esa parte de quiero ver. Y la frustración del Señor me hizo entender que muchas veces nosotros, al enfrentarnos a una situación así, recurrimos todo menos a quien verdaderamente nos puede dar la visión o la salida, y decirle al Señor, Señor, quiero ver, muéstrame. Amén. Oye, Paul, se me ocurre poner un ejemplo. 5 de nosotros, los escogidos aquí en las pantallas, nos ponemos de acuerdo y nos paramos en un cierto lugar. Los 5, con lentes o sin lentes, vemos perfectamente bien. Cada uno va a observar lo que está lo que está sucediendo. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de compartir lo que ve. Pasan varios hechos que nos llaman la atención, un choque, puede ser una caída de una bicicleta, lo que sea. Los 5 que estamos ahí, Paul, ¿vemos lo mismo? No, yo creo que cada uno vería algo distinto. Exactamente. Cada uno va a ver detalles diferentes. Sí. Y la composición de lo que vemos los 5 es lo que va a formar una idea más completa. Si se cayó alguien de la bicicleta, resulta que aquel vio un poquito más de los otros que estábamos viendo otra cosa, o vio detalles que los otros 4 no vamos a ver, etc. Ese es el problema que estamos pasando en el mundo y que siempre el hombre ha pasado. Cuando el Señor, creador de los cielos y de la tierra, estableció al hombre y lo plantó frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y frente al árbol de la ciencia de la vida, Dios habló con claridad. El día que te alimentes de este árbol, vas a morir. De la ciencia. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que significa el día que dejes de alimentarte con el árbol de la vida, vas a morir. Porque si no te alimentas del árbol de la vida, te vas a empezar a alimentar de tu propio conocimiento. Y el hombre no fue diseñado para eso. El hombre fue diseñado para alimentarse todos los días del árbol de la vida. Y el árbol de la vida se llama Jesucristo. Amén. Y a través de la palabra, conociendo a Jesucristo, estamos recibiendo el alimento que nuestro espíritu necesita. Pero así como 5 de nosotros, parados a la orilla de un camino, de una calle, de una avenida, de un espectáculo, vemos cosas diferentes. Lo mismo sucede, Paul, cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de los principios establecidos por el mismo Señor Jesucristo para nosotros. Hay quien se toma muy en serio el alimento a través de la palabra de Dios. Hay quien dice no es para tanto. Todos estamos leyendo lo mismo, todos estamos escuchando lo mismo,
pero cada uno va a filtrar lo que escucha según su propia percepción y según su propio criterio. Habrá otro que diga, yo no tengo el tiempo. Habrá otro que diga, me voy a hacer un tiempo porque necesito comenzar a leer. Y ahí es donde viene el problema. Y es un problema serio. Porque resulta que entre los 5 hay unos que ven más que otros cuando todos vimos lo mismo. Hay unos que aprecian más que otros cuando todos estábamos parados en la misma avenida. Todo esto te lo menciono, Paul, porque el problema del mundo es que cada quien ve lo que quiere ver. Va a haber gente que está viendo la vida según lo que quiere que pase en su vida. Viéndola pasar. Hay gente que está mirando lo que sucede en el mundo a la luz de no es para tanto. Ya volveremos a la paz. Y tenemos ese problema. En lo que es la iglesia de Jesucristo, unos ven una cosa, otros ven otra cosa, otros ven aquí, dice el Señor, ok, vean lo que quieran, pero aliméntense con la palabra de vida para que todo el mundo comencemos a mirar lo mismo, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra del Señor. Fíjate, en el caso del apóstol Pedro, cuando llegó el Señor Jesucristo caminando sobre el agua, dice la palabra que se asustaron los discípulos. Y el Señor gritó, dice, hey, no se asusten, soy yo. Y que dijo Pedro, Paul, si tú eres, di que yo vaya. Fíjate cómo la visión de Pedro. Si tú eres, di que vaya y yo voy. O sea, pronuncia la palabra ven y yo voy, confío en tu palabra. Ahí está la visión de Pedro. Los demás no dijeron eso. Este dijo, no, yo sí voy a comprobar si eso no es. Todos iban en la misma barca, todos conocían perfectamente bien de lo que era el mar, eran pescadores. Bueno, a lo mejor iba Mateo allí y ese no, pues su especialidad era cobrar impuestos, etcétera. Pero realmente nos vemos en algo, Paul. Hubo un aventado que dijo, yo voy. Se baja de la barca, empieza a caminar bajo un punto de vista. Si el Señor me lo pide, yo voy a caminar y voy a llegar a Él. ¿Qué pasó, Paul? Se levanta el viento, lo azota el viento, le interrumpe la práctica romántica de la fe y de la voluntad, entra automáticamente a la imposibilidad humana y se sume. Y luego clama, sálvame, Señor. No dice cuánto había caminado, no dice la distancia, en la Biblia no dice qué distancia había entre la embarcación y donde se empezó a sumir Pedro. Tampoco dice cuántos metros le faltaban para llegar directamente al Señor. Pero lo que sea, si se empieza a sumir Pedro a 5 metros de la embarcación, el Señor tiene que llegar caminando sobre el agua, darle la mano y sacarlo del agua. Por lo tanto, agarrado de la mano lo trepó a la embarcación o agarrado de la mano lo hizo pararse sobre el agua y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No te lo explica la Biblia, pero tienes que darle lugar a estas suposiciones, ¿no? Lo agarró en la fuerza el Señor y lo trepó al arca. Lo arrimó a la orilla de la barca o de la embarcación y Pedro ya, él por sus propios medios se subió. O el Señor lo sostuvo en medio del agua y dijo, ¿por qué dudaste? Sea lo que sea, Paul. La oración más corta de salvación que está en la Biblia es esa, sálvame, Señor. La oración más corta que está en la Biblia de un ciego es, quiero ver. Fíjate que son 2 palabras. Sálvame, Señor, y quiero ver. Con 4 palabras hay 2 casos.
Paul, en estos tiempos, el problema es que cada uno ve lo que quiere ver. Hay quien ve con pesimismo, hay quien ve con mucho optimismo, hay quien ve la situación, digamos, fuera de lo que es la realidad. Si Rusia se levanta en guerra contra Ucrania, bueno, no es para tanto, hombre, esto pasa rápido. Si azota el COVID a la humanidad, no se preocupen, dicen los gobiernos, esto pasa en 2 meses. Y llevamos más de 2 años, ya vamos para el tercero. Cada uno ve. Si tú hablas del Señor Jesucristo, cada uno va a decir de Jesucristo como el Señor ese que estaba angustiado, no sé si exista, pero estaba frente a un joven que dice, sí existe. Si en ese momento tú puedes argumentar y el otro puede argumentar, va a decir el otro, yo también tengo razón, porque Dios lo permite. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para que el Señor fije sus ojos en ti? ¿Cómo es que lo juzgas? Tú mismo se lo mencionabas. Pero si te prestan el micrófono a ti, tú vas a decir, yo tengo relación con él, yo lo conozco, yo hablé con él esta mañana y lo único que yo sé es que Dios es amor. Por eso el punto clave, la petición del ciego. Si los 5 que estamos frente a la avenida vemos un suceso y los 5 en un momento dado vemos cosas diferentes, la petición cabe. Señor, quiero ver la realidad de todo esto. ¿Cómo está? Quiero ver la realidad de la vida, Señor. Y el Señor dice, si tú leyeras mi palabra, te darías cuenta que estamos en el anuncio de los últimos tiempos. Muchas veces, Paul, nos movemos por el Espíritu Santo al lugar que nos indica, pero vamos con un concepto propio. Nos imaginamos lo que va a pasar, nos imaginamos lo que va a suceder, y conforme pasa el tiempo y no sucede, empieza el desánimo. Cuando tú entraste en tu carrera, Paul, ¿tú te imaginabas lo que iba a ser tu carrera? ¿O fuiste descubriendo la verdad de la carrera conforme fue transcurriendo el tiempo? Pues cuando entré, yo entré con una idea. Digamos, entras con una idea general de lo que esperas que sea. Pero ya cuando entras a tu primer clase y ves que no es lo que pensabas, es ahí cuando vas descubriendo. Pero yo entré con una visión, yo tenía una visión de, va a ser así, así, así. Pero el primer día, la primer clase, ahí toda esa división pues desapareció. Fue como si me hubieran abierto los ojos y hubieran dicho, no, esto no es así, o me hubieran dado un cachetadón diciendo, no es lo que tú crees, es así. Y cuando la fue descubriendo. Oye, Paul, ¿cuántos estudiantes hubo contigo en la primera semana o el primer día de clase? En mi grupo en específico éramos 55 más o menos. De la carrera éramos como 600 por ahí más o menos. Wow. De los 55 que estaban contigo, Paul, ¿todos pensaban de la misma manera o cada uno tenía su idea? No, cada quien pensaba diferente. Todos tenían ideas diferentes de lo que era. Exactamente. Pero vino la presentación de la realidad y yo no sé cuántos se desmoronaron. Pues durante el primer semestre, haciendo como cálculos de los que yo conocía, pues más o menos se salieron como 20 de mi grupo nada más, del primer semestre. Oye, Paul, ¿y cuántos de tus compañeros terminaron contigo la carrera? De los 600 que les digo, terminaron 200. Wow. Híjole, una tercera parte. Y al final era más entrar a las clases con 3 compañeros
porque ya había como 18 materias de la misma carrera, entonces te dividen. Entonces, pues prácticamente había salones donde yo estaba con otros 3. Oye, Paul, ¿tú crees que en una iglesia hay diferentes opiniones acerca de Cristo? Claro. Sí. Digo, yo me enfrenté con eso. O sea que cada cabeza es un mundo, dice la pastora. Sí. O sea que cada uno con un lápiz en la mano puede escribir lo que cree de Cristo. Sí. Sí. ¿Te fijas la importancia de darle el lugar al Espíritu Santo para que todos lleguemos A la unidad. a la unidad? Sí. Este es el punto clave. Este es un punto clave. Paul, no todo mundo está mirando los tiempos que Cristo ve. Por eso es importante decirle, Señor, quiero ver. Quiero ver. Quiero pedirle a Carlos que nos proyecte del capítulo de Lucas 18, verso 35, y quiero que te fijes bien lo que vamos a estar platicando. Yo sé que técnicamente estás coordinando, bueno, ponte al alba, mi hermano. Hay cosas muy interesantes que tenemos que tratar. Dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, ¿te acuerdas Jericó qué era? ¿Te acuerdas la ciudad cuando el pueblo de Israel, guiados por Josué, tenían que cruzar por Jericó? ¿Te acuerdas que mandó a unos espías a checar Jericó? Sí. Sí, recuerdo un poquito. Un poquito, bueno, yo te ayudo. Mandó espías y estos fueron y se metieron a un prostíbulo. Y ahí se escondieron porque pues, eran espías de un pueblo ajeno. Todo tiene que ver. ¿Te acuerdas que dijo el Señor? No va a haber lanzas, no va a haber disparos. Bueno, ni había armas de fuego en aquel tiempo. Pero sí dijo, ustedes van a dar vueltas alrededor de Jericó. Y les dio las instrucciones de cómo tenían que actuar. Y el pueblo empezó a dar vueltas alrededor de la ciudad llamada Jericó. Esos son. Y cayeron los muros cuando dijo el Señor, ahora caen. Ahora caen. Los muros caen. Sí. ¿Quién derribó los muros? El Señor. El Señor. O el pueblo que obedeció a la voz del Señor. El Señor. Pues fue el Señor, pero el pueblo que obedeció, si el pueblo no hubiera obedecido, pues los muros no hubieran caído. ¿Cuántos del pueblo pudieron haber dicho, qué locura es esta? Sí. ¿Qué, como dicen los jóvenes, qué jalada es esta? ¿Qué tenemos que hacer a plan de sol? Estar dándole vueltas a una ciudad. Esto es una locura, pero pues bueno, hay que ir. Todo el mundo va, pues yo voy. Y empiezan a dar vueltas. Un día, otro día, cuando dijo el Señor, ahora, griten, y ¡pum! Se cayó todo. Pregunto, ¿y si no gritan, se cae? Yo creo que A lo mejor no. Pues no, a lo mejor no, porque no cumplían con todo. no, exactamente. Todo esto vale la pena verlo a la luz de lo que es la realidad de la vida, Paul. Dios declaró, háganlo, y se caen las murallas. Sí. Pero Él dictó la orden. Hay quien la creyó, hay quien no la creyó, pero si el líder no capta la voz de Dios, va a haber problemas muy serios.
Tú sabes que en el matrimonio el esposo y la esposa tienen que estar disponibles para captar la voz de Dios, porque si no, el varón jala por un lado y la mujer por otro. La mujer tiene un pensamiento diferente al pensamiento del varón y ahí es donde se va rompiendo la cuerda. Esto lo puedes ver tranquilamente ahí en el libro de Job. ¿Te acuerdas cómo empezaron a atacar fuertísimamente Satanás a Job? Bueno, hasta la mujer se le levantó, la esposa dijo, ya deja a tu Dios y larguémonos de aquí. Y lo abandonó, mi hermano. Y el otro dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dos puntos de vista en un matrimonio. Él era papá de los hijos que ya habían sido atacados fuertemente, habían perdido la vida, y ella era la mamá. Dos puntos de vista, la visión de la mamá y la visión del papá. No coordinaban entre los dos. No coordinaban. No veían la vida igual. En Cristo es lo mismo en el matrimonio. En el matrimonio que se dice que está en Cristo, uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. Y lo que tenemos que decir, Paul, es, ni el hombre tiene capacidad para cambiar la manera de pensar de su pareja, ni la mujer tiene la capacidad para cambiar su manera de pensar de su esposo. Por eso Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer como ayuda. Pero el único que puede realizar lo imposible es el mismo Creador a través de su Hijo Jesucristo. Nadie más. Pierde el tiempo la mujer en estar esperando la aprobación del varón. Pierde totalmente el tiempo. Pierde el tiempo el varón esperando que la mujer se asocie con él, le aplauda lo que hace y ahí estamos y ahí vamos. Bueno, bien que mal ahí vamos, bien que mal ahí vamos. Pues no, más mal que nada. Porque muchas veces Dios no puede actuar porque el uno está esperando la aprobación de la otra o la otra está esperando la aprobación del otro. Esto no cabe, Paul. Esto no cabe. Cada uno de nosotros somos llamados para cumplir un propósito. De ahí la importancia de que el que se va a casar, llamado Paul, justamente empiece a trabajar en estas áreas. Me voy a casar con una que piensa como el Señor. ¿Cómo vamos a manejar la situación? Esto es tiempo de noviazgo, es tiempo de planeación, es tiempo de hablar. No por eso se va a acabar el matrimonio, pero hay que ser valientes y empezar a atacar el asunto. Pero todo esto tiene que ver, porque si yo como esposo estoy viendo que mi mujer no está mirando lo que yo miro, entonces yo tengo que orar al Señor, dale la visión a mi esposa. O si la esposa está viendo lo que el varón no ve, Señor, dale la visión. Pero la mujer no va a cambiar la perspectiva del hombre, ni el hombre va a cambiar la perspectiva de la mujer. Esto es importante dejarlo establecido por los tiempos que estamos pasando. Los tiempos exigen en el matrimonio estemos pendientes de los tiempos. Si la mujer lo percibe y el hombre no, adelante mujer, tiene que estar intercediendo, pero sin quitar la mirada del Señor. Porque si empieza a caminar mirando al Señor y se para volteando a ver si es aprobada, ese matrimonio se revienta. Si el varón se para a recibir la aprobación de la mujer, ese matrimonio se revienta. Definitivamente. Por eso la importancia, Señor, quiero ver. Si el varón se detiene buscando la aprobación de los hijos, algo va a suceder negativo. El varón tiene que ser muestra de la fe en Jesucristo y darle dirección a los hijos. Y la mujer, dar en todo tiempo el testimonio de que tiene la dirección del Señor, que aunque no vea, está orando, está orando, está orando.
pero ninguno se puede detener. Ninguno, Paul. Tómate un caso, imagínate que dice el Señor, es el tiempo de salir de la esclavitud egipcia y el pueblo, bajo la dirección del Señor a través de Moisés, empiezan a caminar y llegan frente al mar. La pregunta es, ¿cuántos creyeron que a partir de ese momento iban a quedar libres? ¿Cruzó todo el pueblo? Confió que sí. ¿Quién sabe? Pero los que no confiaron dijeron, es una locura, se les va a venir el mar encima, allá ellos. Pero si papá cruzó en medio del mar abierto, los hijos lo van a seguir, a menos que ya tengan un criterio diferente, decir, no, ya te seguí, no, a ti no te sigo. Y pao, viene el divorcio de los hijos. Todo esto tiene que ver. Tiempos difíciles nos exigen mayor concentración en lo que Dios determine. Así es, tiempos difíciles. Por eso vas a ver lo que aparece acá. Se acercan a Jericó. Estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. El ciego no ve. El ciego está ciego. Pero algo estaba sucediendo. Verso 36, Carlos. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué ruido es esto? ¿Qué sucede? Pues yo tengo una pregunta. Hay mucha agitación en este mundo. ¿Es una agitación social? ¿Es una agitación económica? ¿Es una agitación en el área de trabajo? ¿Es una agitación en el área del comercio? ¿Es una agitación alrededor de la inflación que está sucediendo en el mundo, que los precios suben sin control alguno? Noticias que vienen, noticias que van, escuchamos un canal, escuchamos al otro canal, escuchamos el noticiero del radio y tal parece que cada uno escribe lo que ve. La pregunta es, ¿y qué veo yo? No, bueno, es que yo le tengo confianza al locutor fulano que pasa las noticias y se clava por allí. Lo triste es que a lo mejor ni la esposa del locutor fulano le está creyendo. Pero bueno, hay gente que lo sigue, ¿no? Ay, de la gente que lo sigue. Pero algo está sucediendo. Se están moviendo todas las cosas. Ok, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que pasa? Los hijos pequeños nomás están viendo a los papás a ver qué es lo que pasa, qué es lo que discuten, qué es lo que comentan, etcétera. Verso 37. En el verso 37 le respondieron, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Tú imagínate, Paul, o sea, el ruidero de gente que seguía al Señor. Aquí me detengo, Paul, por una cosa. Hay un ciego con una necesidad y hay un grupo de gente que tomó la determinación de seguir a Jesucristo, pero está el mismo Señor caminando. Toda la gente quería aproximarse. El Señor debió haber llevado un cierto tipo de seguridad con sus apóstoles, pues para guardarle la vida, ¿no? Etcétera. Jesús de Nazaret está pasando, le respondieron. Versículo 38. Inmediatamente que supo, fíjate en el grito, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Número 1, Jesús oía el grito, pero no sabía que estaba ciego. Número 2, el ciego no le dijo, dame la vista. En el grito no decía, Jesús, quiero ver. Fíjate cómo todo se mueve conforme a la oración. El clamor en voz alta, clamando, Jesús, hijo de David. Déjame explicarte algo. En Isaías y en Jeremías está perfectamente claro que el Mesías tenía que venir del trono del rey David. Si tú y yo estamos en el mismo canal, ¿qué le está diciendo el ciego a Jesús cuando le dice,
Hijo de David. ¿Qué está reconociendo, Poli? Está reconociendo que es el Mesías y que es el enviado. El Mesías. Ujú. Exacto. Fíjate, ¿cómo lo sabía el ciego? ¿Quién sabe? ¿Era un ciego de nacimiento? ¿Quién sabe? ¿Era un ciego que quedó ciego después? ¿Quién sabe? ¿Era un ciego que conocía las escrituras? ¿Quién sabe? Pero de que sabía, por iluminación del Espíritu, que él era el Mesías. No le estaba pidiendo a cualquiera. ¿Tú te imaginas al Señor despreciado, gente que lo seguía solamente por un interés personal? Tú tienes una idea lo que escuchó Jesucristo cuando oyó Hijo de David. ¿Tienes idea? Diciendo, ¿quién me está reconociendo como el Mesías? Y el ciego gritó. Oye, debió haberte dio un bozarrón de aquellos, porque además, oye, pues, está ciego, ya no sabes si ya pasó, si viene atrás, ve tú a saber. Pero bueno, el Señor siempre marca el camino, ¿no? Debió haber ido adelante. Vamos a ver el verso 39. En el verso 39 dice, los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Lo estaba declarando el Mesías de Israel. Ok. Paul, si yo paro aquí la película a través de este versículo, ¿le estaba pidiendo algo el ciego al Señor? Pues Ahí lo puedes ver en los últimos dos renglones o en el último renglón. ujú. Pues únicamente que tuviera compasión de él. Exactamente, no me dijo, ten compasión. Le estaba diciendo, soy ciego, tengo tantos años ciego, nada. Ten compasión de mí. Oye, que al Mesías de Israel le diga, ten compasión de mí. ¡Wow! Oye, cuando el Mesías vino por pura compasión divina, hermano, a traernos el anuncio del Evangelio del reino de los cielos, para que todo aquel que crea en él como el Señor Mesías sea salvo. Un ciego ahí pegado en los muros, pidiendo limosna, lo está reconociendo como el Mesías. Ten compasión de mí. Vamos a ver el verso 39. En el verso 39, 40, Carlos, Jesús se detuvo cuando oyó eso y mandó que se lo trajeran. Fíjate, mandó que se lo trajeran. A mí me gusta platicar de estos que fueron y se lo trajeron, porque son intercesores, ¿no? Órale, te habla el Señor. Órale, ya que lo detuviste. Pero fíjate lo importante, un grito a tiempo de reconocimiento de quién es Jesucristo y detiene la marcha del Señor. Un grito de un ciego que no ve. Un grito que no quiere quedarse en la misma condición. Un grito a tiempo, gritando con voz en cuello el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor, produce los cambios. Amén. Me llama la atención algo, Paul, detuvo la marcha del Señor. Pero fíjate lo que dice, tráiganlo aquí. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, me quiero detener porque quiero ir poco a poco. ¿Tú crees que el pasaje entre este ciego y Jesús nos enseña sobre la oración? Sí. Sí.
¿Qué estructura le ves a la oración? ¿Cómo estás mirando tú? Prácticamente, Paul, tú y yo estamos observando al ciego. En el momento que empieza a clamar y a gritar, tú eres el Mesías, ten compasión de mí, ahí empieza a orar. Sí. ¿Por qué le está gritando, ten compasión de mí? ¿Porque sabe que puede o para ver si tiene la posibilidad? Porque sabe que puede. Exactamente. Así tiene que ser la voz del enfermo, Paul. Yo sé que tú puedes sanarme. No es aquí me quedo sentado, oren para que me sane. No. Yo sé que tú tienes poder para sanarme, porque tú eres el Señor, porque tú reinas y gobiernas en los cielos y en la tierra. Fíjate en la composición de la oración, Paul, por eso está relacionado. Mira, cuando el Señor llamó a sus discípulos, a los pescadores que lo siguieran, ahí ves la estructura de la oración. Se acerca el Señor a los hombres y el Señor dice, los invita a seguirlo. Y los invita a seguirlo dándoles a conocer el propósito. Si ustedes me siguen, los haré pescadores de hombres. Fíjate, ahí está la oración estructurada. El Señor llamando al hombre. Punto. Si ellos deciden seguirlo, ahí está la respuesta de la petición del Señor. Síganme. Fíjate cómo se sigue estructurando la oración. En el momento que lo empiezan a seguir, el propósito del Señor se empieza a cumplir en ellos. Pero fíjate, número uno, tiene que intervenir la fe. Porque estos toda la vida han pescado, conocen el Antiguo Testamento, porque eran pescadores judíos y desde niños se les enseñaba el Nuevo Testamento, etcétera. Sabían lo que es la palabra del Señor. Entonces, cuando se acerca el Señor con la autoridad y le dice, síganme, aquellos tienen dos opciones. Ante la petición del Señor, ¿lo sigo o no lo sigo? Si tú te vas al pasaje de cuando el Señor llama a los discípulos, no dice que corrieron a consultarle a la pareja. No. Dice, dejándolo todo, lo siguieron. Cuando nosotros entendemos la profundidad de la invitación de Jesucristo es hoy, sígueme. Oye, Señor, pero espérame, soy casado, tengo que ir a consultar con mi esposa a ver qué opina. Hey, te estoy llamando a ti. Sígueme. Y lo mismo le dice a la mujer, Paul, fulana, sígueme. No, espérame, déjame ver. Sígueme. Yo te entiendo, tienes compromiso. Sígueme y yo te doy instrucciones. Pero muchas veces pesa más la opinión de la pareja que el llamado del Señor. Y es ahí donde viene la debacle en las familias. Y viene fuerte. Por eso fíjate cómo se va estructurando en el caso del ciego la misma oración. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.